A lo largo de la vida escuchamos muchas voces. Voces que expresan palabras que nos llegan al corazón y que de una u otra manera transforman la manera en que pensamos, generando toda clase de reacciones en nosotros. Las palabras tienen cierto poder y de hecho es así. Las palabras son utilizadas para expresar noticias. ¿Y qué pasa cuando recibimos una buena noticia? Nos cambia quizás el momento. Nos sentimos contentos. Pero si recibimos una mala noticia, entonces nuestra expresión cambia y la forma como se siente nuestro corazón cambia también. Las palabras son indispensables para comunicarnos y expresar cómo nos sentimos. Sin embargo, pocas veces prestamos atención a cuántas palabras utilizamos diariamente, si son sabias, son correctas, y más aún, muy poco prestamos atención a las palabras que permitimos que entren por nuestros oídos. Así es. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos nuestros oídos prestos para escuchar. La pregunta es, ¿qué palabras escuchamos, que guardamos y atesoramos en el corazón y a quién escuchamos? Esto es indispensable, porque lo que recibamos se guardará en el corazón y es lo que va a producir en nosotros un querer y un hacer. Si todo el tiempo nos estamos alimentando de malas noticias, al final, ¿sabes qué va a suceder? Comenzaremos a vivir llenos de miedo, de temores, y pensaremos que lo que escuchamos o lo que recibimos es lo que estamos viviendo. Simplemente porque nos lo creímos. Las palabras motivan o traen desánimo. A través de una palabra alguien puede fortalecerse y levantarse. A través de una palabra alguien puede, como decimos, tirar la toalla y no seguir más adelante. Tenemos que aprender a saber filtrar todo lo que recibimos. Y no solamente lo que recibimos, sino de quién lo vamos a recibir. Por eso hoy leyendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 3, me ponía a reflexionar sobre qué es lo que estamos escuchando y qué palabras son las que estamos permitiendo guardar en nuestro corazón, ya que dependiendo de esas palabras o nos vamos a sostener, vamos a permanecer firmes o vamos a ser derribados. Por eso Hebreos capítulo 1 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Sí notas algo? Desde hace mucho tiempo, Dios habló y muchas veces, de diversas maneras. Desde la creación hasta nuestros tiempos, Dios no ha cesado de hablar. Y dice que en un principio utilizó personas para hablarnos. Claro que sí. Esas personas se llamaban profetas. Dios les daba una palabra y ellos recibían el mensaje y lo compartían a los demás. Ahora
La cuestión estaba en que esas palabras eran bien recibidas por las personas o fuesen bien recibidas y ese consejo que daba Dios a través de ese mensaje lo colocaran en práctica para que entonces llevaran una vida victoriosa. Son tan importantes las palabras para Dios que una vez Jesús comparando sobre la sabiduría y la insensatez o la negligencia, la necedad, Él decía, al hombre prudente, al hombre sabio, le compararé a aquel que edificó su casa sobre la roca. Y edificó su casa sobre la roca porque escuchó mis palabras y las puso por obras. Ahora, si Dios desde los inicios de la vida, aún desde que nacemos, Dios ha estado hablando, y sus palabras son sabiduría, son el mejor consejo, si sus palabras son espíritu y son vida, son vivificantes, deberían ayudarnos para nuestro día, para vivir de una manera victoriosa. La pregunta es, ¿por qué estamos pasando momentos tan complicados si Dios nos está hablando diariamente? ¿Por qué nos metemos en problemas? ¿Por qué tomamos decisiones equivocadas? ¿Por qué vivimos llenos de miedo y de temor? Cuando en Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que Él lo sostiene todo con el gran poder de su palabra. Todo es sostenido, todo se sostiene por su palabra. Cuando Dios declaró la palabra en un principio, no había nada, todo comenzó a surgir. Las palabras de Dios tienen vida. Tienen vida. Y tienen la sabiduría necesaria para que cada día sepamos afrontar cada circunstancia y salgamos victoriosos en Él. Pero entonces, cabe esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no estoy viviendo de la manera correcta? Y yo creo que ya tenemos la respuesta. Porque no estamos escuchando lo que realmente debemos escuchar. Dios está hablando todo el tiempo. Solo quiero hacerte esta pregunta. ¿Todo el tiempo estás dispuesto a escuchar lo que Él tiene para hablarte? Es importante que aprendamos a meditar en esto, porque a veces padecemos no por ignorancia, sino porque decidimos ignorar el consejo de Dios, sus palabras. Y esto me hace pensar en las muchas veces en que alguien nos dio un consejo y simplemente por salir del paso o no llevar la contraria, asentamos la cabeza, como diciendo, sí, lo recibo y lo estoy escuchando y tienes toda la razón. Pero una vez damos la espalda, hacemos lo que queremos seguir haciendo. Seguimos haciendo lo que consideramos que es lo bueno y lo correcto y no lo que se nos ha aconsejado. ¿Cuántos problemas, cuántas circunstancias complicadas estaríamos evitando hoy si tan solo hubiésemos escuchado lo correcto? Ahora, yo creo que el problema no es solo de escuchar, sino que escuchamos. Porque por ahí muchas veces decimos, es que escuchas lo que te conviene. Y creo que muchas veces es así. Porque cuando nos dan una exhortación o algún consejo en el que nos hacen ver que algo no está bien en nosotros y que estamos cometiendo algún error, o lo podemos tomar y mejorar, o simplemente lo obviamos. Y cuando llega alguna adulación, cuando alguien nos dice algo bueno, siempre le prestamos el oído porque nos hace sentir bien. Pero a veces, las palabras que Dios tiene para hablarnos no te van a hacer sentir bien, pero sí te van a llevar por el camino correcto. Y a veces tenemos que ser incomodados, mis amados amigos. Porque si queremos disfrutar la vida, no podemos seguirlo haciendo de la manera como la hemos venido teniendo hasta ahora. Y para eso necesitamos las palabras de Dios. Por eso
En el versículo 3 de Hebreos se nos explica y se nos dice claramente que solamente teniendo a Jesús en nuestro corazón podemos escucharlo claramente. Y cuando lo escuchamos, Él dice que con su palabra sostiene todo lo creado. ¿Sabes lo que eso significa? Que con su palabra vamos a permanecer en todo tiempo. ¡Wow! Esto es maravilloso. Alguien me dijo una vez, es que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y claro que no es lo mismo, porque yo puedo saber que Dios es real y existe, pero eso no te va a sostener. Creerle a Dios es lo que nos sostiene. Pero ¿cómo vamos a creer si no escuchamos? Entonces dice Hebreos en el capítulo 11 que la fe viene por el oír y el oír las palabras de Dios. Entonces cuando oímos su palabra y la recibimos, esas palabras producen fe, aliento, y en cada circunstancia que nos toque afrontar, nos va a sostener. Porque esa palabra, esa promesa, es su respaldo de vida para mantenernos firmes. Y en todo tiempo, mi amado amigo, mi amada amiga, salir victoriosos. Quiero inquietarte a varias cosas. Primero, ¿a qué palabras les está prestando tus oídos? Porque o pueden alimentar la fe, o simplemente te pueden robar todo lo bueno que has recibido y has guardado en tu corazón. Por eso Jesús, cuando daba un consejo, siempre decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ten cuidado con lo que oyes. Segundo, mi amado amigo, analiza bien las palabras que van a salir de tu corazón. Escúchate hablar, y cuando salgan esas palabras, podrás primero conocer cómo está tu corazón y meditar lo que hay en tu corazón. Y que realmente seamos sabios al hablar, entendidos al hablar, prudentes, y sepamos que nuestras palabras son semillas que se van a sembrar en un corazón, que en algún momento toda semilla va a crecer y va a dar fruto. Ten este consejo a la mano. Y tercero, permanecer en Dios es estar atentos a lo que Él tiene para hablarnos. Dios diariamente te habla. Solo necesitas estar en su sintonía. Y para estar en la sintonía y escuchar lo que el Padre habla, necesitas tener a su Hijo en tu corazón. Y solo depende de ti, en unas pocas palabras, con un corazón sincero, decirle: Señor, mora en mi vida, te necesito. Padre, yo te doy gracias por tus palabras, porque nos enseñan, nos producen vida. Qué tesoro más maravilloso. Pero a la vez quiero pedirte perdón y me uno con todos los que estamos escuchando esta palabra hoy, porque muchas veces hemos sido imprudentes, muchas veces hemos desperdiciado el don de la palabra, este regalo tan maravilloso que nos entregas. Y muchas veces hemos cerrado nuestros oídos a lo que realmente deberíamos escuchar. Señor, ayúdanos. Abre tu boca y que nuestros oídos sean abiertos para que podamos escucharte diariamente. Porque esta vida sin ti no tiene sentido y separados de ti nada podemos hacer. Hoy abrimos el corazón y por favor te pedimos. Hoy no te pido que no nos dejes de hablar, porque todo el tiempo nos estás hablando, y yo te pido que nos ayudes a escuchar todo el tiempo tu dulce voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos.